Muy bien, seguimos, ¿eh? Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 M por aire, radionacional.com.uy para el mundo por internet. Ya está con nosotros el doctor Gustavo Subía. Muchísimas gracias, doctor, por estar nuevamente. Un gusto, como siempre. Buenos días, Rubén, encantado. Parece que los días se acortan, las horas se acortan. Por ahí leí un estudio de que podemos llegar a estar viviendo a mayor velocidad a pesar de que la cronometría del tiempo se parece a la antigua. Yo siento que con ustedes estuve ayer y hace una semana ya que estuvimos. Bueno, Es cierto. cosa de veterano o de repente hay algo de lo que le insinuaba. Bueno, a la orden. A Así la que orden. estuvo investigando algo de eso, sí, se está comentando que parece que está girando más rápido, pero es apenas, creo que son unas milésimas Bueno, de yo segundo. la siento rápido a la semana. Yo Se da trato de mucha. no imaginarme, doctor, la nave en la que estamos, y la nave va, que es la Tierra, porque me da No vértigo, sabemos, me no da sa- vértigo. perdóneme la expresión muy chabacana, pero no sabemos un pomo de dónde estamos, hacia dónde vamos, lo que somos, y estamos haciendo pininos en el aire. Y eso Sí, sí, nos creemos que la sabemos todo. sí, es Bueno, verdad. yo tengo un par de temas. La reforma de la seguridad social, ayer salió el presidente nuevamente, si quiere Ujú. abordamos eso. El Sí. tema del cárcel, que siempre lo dejamos en el tintero, algún día lo tendremos que abordar. Y el tema. El tema previsional lo abordamos con el doctor Conrado. Si quiere, vamos al tema cárcel para aprovecharlo usted en ese tema que hace tanto Igual, tiempo que lo tenemos en el tintero. Si quiere bueno, decir algo, sí. déjeme una chiquita. Estoy en una situación de mucha duda respecto al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. El proyecto en la parte de distribución parece claro, pero lo que no aparece claro, y cuando algo no aparece claro yo tiemblo, porque el diablo está en los detalles, es en la parte de ingresos. El sistema cómo va a egresar parece claro, pero cómo va a ingresar parece oscuro. ¿Por qué lo digo? Entre otras cosas. El presidente ayer siguió diciendo que el IAS va a ser disminuido en la medida en que lo posibilite el aumento del PBI, pero no dice ni cuándo ni cuánto. Claro. No decir cuándo ni cuánto en materia judicial se imagina usted que es no decir nada. Y Ah, el proyecto sigue, en el 230, que lo tengo acá abierto, sigue estableciendo el IAS como ingreso. Quiere decir que lo que nosotros, digo nosotros por el grupo de jubilados en Cajuy, a los cuales asistimos varios diputados que estamos con ellos trabajando, lo que nosotros insistimos de que el IAS se clarifique, hay una reforma que lo sigue integrando al IAS, sigue siendo un insumo importante, pero no dice en qué medida y cuándo va a disminuir. claro. Entonces, y para simplificarle, redondeando, de la reforma me modifica que no ingresa, y en otros tópicos también crea comisiones. Ojo, crear comisiones es una forma de no decir nada. Va a ser a futuro que esas comisiones van a analizar el tema de ingresos. Y esos ingresos no están claros cómo van a ser en este proyecto. Entonces, estamos apostando a darle la confianza, la fe a un proyecto que solamente trabaja la mitad de lo que debería trabajar. Trabaja la parte de egresos, pero no trabaja la parte de ingresos. Y esas comisiones, entre otras, le cito una comisión técnica de revisión de las exoneraciones de contribuciones especiales a la seguridad social. Es decir, comisiones que tienen nada menos que abordar el tema de toda la situación muy, muy Uf, complicada sí, de ingresos que están exonerados de determinado tipo de instituciones. sí. Y me permito ahora las famosas pensiones graciables de motivación política, que todos estamos molestos, y me refiero al todo de la coalición, molestos por su existencia permanente y lo gravosa. De eso no se dice nada. No se Es habla decir, nada. no arreglamos los numeritos y decimos que a lo grande que esto va a ser macanudo dentro de 30 años. No me está convenciendo el proyecto y lamento lo que voy a decir, pero quizás me aparte en ese sentido de la aprobación del proyecto, quizás me aparte, lo sigo estudiando, y Mm. ayer no me dejó para nada tranquilo el presidente, que me sigue prometiendo lo del IAS, pero no me aclara. De repente el presidente dice, disminuyo el IAS,
lo disminuyo en un 0,5% y Ah, cumplo mi promesa. Entonces, la ah, promesa está en el aire. Le sí. termino, le termino acá el speech. ¿Daría para más de No, no, repente? da para mucho más, doctor, y me parece muy interesante lo que usted plantea. Yo, lo que sucede, yo lo hablo con un gran amigo, un colega que es un eminente abogado, y yo le decía, yo ya me cansé, yo ya no sigo porque parecería que uno va quedando como el loco marginal que habla de temas que ya no están instalados en la voluntad política del sistema político actual. Por ejemplo, se sigue hablando y se sigue enfatizando en el sistema de reparto solidario, que en parte puede estar bien para los salarios de bajos umbrales, pero se sigue con ese sistema mixto, por otro lado, de las rentas vitalicias, pero si pensaran un poquito que esos capitales, que son miles de millones de dólares por año, en franjas interesantes de salario gradualmente para los que empiezan a trabajar de acá 25, 30 años, pudieran ingresar a un sistema de ahorro y capitalización, se terminaría el tema del IAS, porque el ahorro y la capitalización pasa a ser personal y patrimonial, es de naturaleza patrimonial, se hereda, sería hereditable, integraría el patrimonio de esas familias. Eso está aplicando en el mundo y con mucho éxito. La la multiplicación exponencial por intereses compuestos es grandísima. Esas personas se verían beneficiadas al cabo de un sistema de ahorro de 10, 15, 20 años. Sería libre, deciden si quieren seguir o no, o en parte dejar ese dinero y seguir capitalizándolo. En parte retiran la rentabilidad y la ponen en un negocio. Y el Estado se terminó el problema para el Estado de cuánto le tiene que ingresar y qué presupuesto requiere el BPS, ese mamotreto burocrático de 4.880 empleados, de lo cual no se habla, pero que como hijo bobo nos dicen, está por eclosionar, está por explotar, pero cuando vemos las cifras decimos, che, está por explotar esto de 9.000 y pico de millones de dólares por año para un país chiquitito así de 3.242.000 habitantes. Entonces parece que se nos están riendo en la cara. Y se habla de un proyecto que lo complejizaron tanto, un año y pico, con este doctor Saldain, y por otro lado, la oposición que hace gala de un tinglado opositor muy berreta, donde dice, nosotros estamos viendo, ya sabemos que es inconstitucional en un referéndum. Entonces se instala una discusión, un conflicto sobre un instrumento legal que capaz que no es nada importante, como usted dice, que tiene muchos defectos. Se va a seguir con el sistema de reparto y se extiende. ¿Cuál fue la solución? 5 años más. Que la gente trabaje 5 años más. Bueno, capaz que la gente quiere trabajar 10 años más. Capaz que la gente, como el promedio de vida cada vez es más largo, y además la tecnología hoy permite un montón de variables y de cosas distintas, ¿no se piensa acaso en un sistema de capitalización y ahorro o No, en un sistema el más sistema. profundizado en eso? El sistema, por supuesto, lo que usted dice, hay un principio de inicio en este proyecto, hay un principio de inicio del tema de que quien se jubila tiene derecho a seguir trabajando, por Sí, más que no está correctamente regulado esa coordinación, pero hay ideas que son anzuelo, hay ideas que tienden a obtener un apoyo popular. Pero si usted analiza, y lamento insistir con lo que yo le digo, aún en la dimensión de que sea el Estado el que organice, sí, no podemos organizar los egresos si primero no organizamos, perdóneme la palabra, claro. el relajo que es hoy la legislación vinculada a los posibles egresos que tiene la Seguridad Social. Los dirigentes sindicales, ahora se instaló la discusión la semana pasada, obtienen una serie de pingües beneficios en función del BPS que les asiste económicamente a pesar de su no trabajo. Y eso lo votamos, no sigue siendo objeto de estudio de este proyecto. Ahí está. Entonces, estamos como si fuera un barco. Estamos votando la parte que se ve del Sí, sí, barco, pero no sí. estamos votando la parte que no se ve del barco y es muy importante. Ese aspecto que dijo, Con el doctor, es muy gobierno, importante, ¿eh? Ese yo aspecto que dijo, ese estoy cogobierno, esos pingües ingresos, todos esos este, colectivos, ¿no? Del orden de los jubilados, del orden de los trabajadores, eso que votamos los uruguayos. ¿Qué pasa con esa gente que integran ahí los directorios del BPS? ¿Cuánto cobran? ¿Qué salario ganan? ¿A qué se dedican? Y otro tema lateral, las cajas paraestatales, por la información que tengo, están siendo cada vez más atosigadas para llevarlas al régimen de BPS. Eso que se habla de la especie de nivelación
a partir de varios años. Es nuevamente, lamentablemente, una política de denigrar mecanismos que yo sé que es complejo, pero se podría, y tienen propuestas las cajas para mejorar, por cuanto han establecido históricamente un perfil para determinado tipo de asociados, para determinado tipo de beneficiarios de las prestaciones sociales, un perfil que es diferente muchas veces a otros perfiles. Entonces, vamos a hacer un sistema, lamentablemente, de nivelar hacia abajo. Estamos nivelando hacia abajo y en el fondo el IRPF es un sistema que ataca a las jubilaciones medianas o altas en aquella idea de que pague más el que tiene más. No, que pague más el que está obligado racionalmente a pagar más. No tener más es sinónimo de pagar más. Estamos buscando un socialismo, una nivelación, dicho en forma muy grosera, hacia imputar al que tiene mayor ingreso un deber mayor. Lo podemos hacer Las matemáticas en economía, doctor, dicen que cuando se tiende a igualar, se va a igualar hacia abajo, no se puede igualar hacia arriba. Porque claro. la producción de la riqueza es un mecanismo puntual que requiere mucho esfuerzo, mucha inversión de capital y es más excepcional que general. Lo general Pero es igualar hacia abajo. Ahora, en la ese otro punto. enseñanza no hay en este momento, son los proyectos que hay, repetición o exámenes para los alumnos que tienen malas calificaciones. Los abanderados se van a elegir por simpatías en los grupos. Nuevamente, el criterio de que el mérito, los talentos y virtudes de que habla la Constitución es el elemento diferencial, sigue haciendo agua y entonces la coalición está en una posición de oposición a la fuerza del Frente Amplio, pero cuando llega el momento de legislar, nos identificamos más con postulados que tienen la Marxistas, nivelación. culturalmente marxistas. Claro, claro. Esos son los paradigmas que yo estaba leyendo de Agustín Laje en el libro negro de la nueva izquierda. Este libro Ah, es un libro que yo recomiendo, lo voy a ir sí, sí. leyendo más en el programa para que se entienda con claridad, claridad meridiana, de qué se trata cuando hablamos de estos temas. Tan instaladas estas premisas marxistas culturales. Doctor, el tema de la caja también militar, hay que aclarar a los oyentes que los militares no se jubilan, se retiran, por lo tanto no sería aplicable. Eso después se los No, dejo a ustedes, lo podemos hablar en otro programa. totalmente. Déjeme, entonces, déjeme un speech del tema cárceles y de repente usted me pregunta. El problema central de la delincuencia en este año y en todos los años anteriores, estamos hablando de 30 años desde la asunción democrática, 40 años, es los establecimientos penales. La usina de delitos más importantes que existe se llama establecimientos penales. De ese lugar y en ese lugar, por la combinación de fuerzas que muchas veces desconocemos, delincuenciales, se operan, se planifican, se establecen contactos para la realización de actividades delictuales. El narcotráfico funciona en una estricta vinculación con los centros penitenciarios. Bien, aclarado esto, sacamos una inferencia racional inmediata. Debemos controlar los centros penitenciarios para evitar que el adentro y el afuera de los centros penitenciarios sea un todo uno como es hoy. Claro. Hoy las relaciones del adentro y el afuera penitenciario son permanentes. Debería el Estado tener un sistema de control, de aislamiento del recluso, y ahí empezamos ya con las objeciones, los palos en las ruedas a esta idea. Primero, se ha llegado a sostener que el recluso pierde su libertad, pero no pierde otros derechos, entre los cuales se instala la comunicación del recluso con el exterior. En base a esta teoría, se ha sostenido que el recluso tiene el derecho a usar todos los mecanismos electrónicos que pueda para su comunicación con el exterior. Sobre todo poniendo el cascabel a ese tema de la importancia de comunicarse para su erudición, educación y una serie de paparruchas que diariamente se citan y que impiden entonces que se corte esa vinculación con el exterior. El Estado entonces no controla los establecimientos penales, más allá de los esfuerzos de las direcciones que por turno van tocando, las direcciones policiales, que hacen lo que pueden. Pero si a usted le dan un calibre 22
para oponerse a una bazuca, usted va a hacer lo que pueda, se va a refugiar y probablemente lo use en una forma intermitente, sin efecto lesivo, porque se está oponiendo a una potencia de fuego mucho mayor. Lo mismo sucede en las cárceles. Los directores carcelarios, de los cuales tengo, de muchos de ellos, y el actual, concretamente de Mendoza, tengo muy buen concepto, está con un 22 defendiéndose contra una serie de bazucas que tiene instalada. Hace lo que puede y básicamente el lo que puede se resume en que no me armen un motín. Es decir, hay reglas no dichas, hay reglas inherentes a la actividad, que es tratar de mantener un statu quo para que el recluso no se conforme en un problema mediante motín y el sistema tenga posibilidades de esa contención. Hacemos como que estamos reclusos unos y hacemos como que los dominamos los otros. Hacemos, en aquel dicho que se le imputaba a la calle, hacen como que trabajan, yo hago como que les pago. Bueno, entonces en la cárcel hay una nivelación de fuerzas muy pareja, o yo diría que superior a las fuerzas del delito. La solución, por supuesto, es un sistema político que quiera modificar las reglas carcelarias. Por el contrario, mi estimado doctor Petit, a quien siempre repito, lo aprecio mucho, pero tiene una perspectiva 180 grados diferente a la mía, sostiene estas teorías de apertura de los establecimientos penitenciarios, no control, vinculación con el medio abierto, todo lo cual genera la multiplicación de los delitos. Y el sistema político es cómplice. El sistema político no quiere líos. A ver, la palabra central, como en tantas otras cosas estamos endilgando actualmente a la coalición, no querer tener líos con la izquierda en muchos temas, el sistema político no quiere tener líos con el delito. No quiere asumir las posiciones de control que serían necesarios, crear establecimientos especializados en narcos, limitar mediante los mecanismos técnicos las comunicaciones con el exterior y mandar. A ver, la palabra central es más. ¿Sabe usted que hoy se alquilan celdas? ¿Sabe usted que hoy determinados módulos o parcialmente estos módulos vienen a ser controlados en quienes ingresan a los mismos por los que están adentro? ¿Sabe usted que se cometen múltiples delitos con el exterior referente a los reclusos que están cumpliendo una medida? Se lo llama de noche a la familia del recluso que acaba de llegar y se le dice o pagás o te lo pico. Ese mecanismo yo como fiscal lo tuve permanentemente. ¿Y qué hay? Un descontrol del sistema que no puede imponer su autoridad. Bueno, cuando hablamos estoy resumiendo para terminar. No, ya veo, pero está bien inspirado, doctor, está dando una oratoria espectacular. Yo estoy pensando, estoy sacando apuntes mentalmente de este tema, hay que seguirlo, ¿eh? Acá hay una desconexión del sistema político con la realidad carcelaria. Hay una desconexión de la autoridad, el dispositivo de autoridad estatal con el sistema carcelario. Los que están presos, para hablar claro, son los que violaron el pacto social o el contrato social de la convivencia pacífica que protege los derechos de cada una de las personas, de los individuos. Ahora, los que violaron ese pacto pacífico de convivencia pacífica que establece la Constitución, cuando caen presos, se les otorgan todos los derechos individuales de los propios violadores de derechos individuales. Ese tema que usted dice, por ejemplo, que es el cascabel al gato, es que están permanentemente comunicados con el exterior y funciona a la perfección, esas oficinas del delito ultra sofisticadas, bueno, hay que arreglarlo. Por ejemplo, si el argumento es que no se pueden conectar para desarrollar estudios, no, que hagan como con el plan Ceibalita, computadoras codificadas para estudiar, digamos, implementos tecnológicos colectivos del Estado, ¿no? No particulares, no un celular particular, no una computadora particular, no se puede tener. ¿Por qué ¿Por qué el sistema político no le echa mano a este tema? Porque no quiere tener complicaciones, sobre todo con los grupos de presión del respeto a los derechos humanos malentendidos. Es decir, puede haber detrás de eso financiación, también narcofinanciación. Pero, por supuesto. Ahora,
los grupos de presión para el pseudo respeto de determinados derechos humanos están permanentemente presentes para torpedear Claro. cualquier iniciativa que busque al Estado darle el control. El ministro ha prometido la posible creación de determinados módulos solamente para narcos. Yo diría que no es suficiente módulos que están de alguna forma en contacto con el resto del penal, sino que debería de seguirse la idea de Manini que propuso en las últimas elecciones, que era una cárcel especial nada más que para el narco. Sí, El narco que sigue operando en el exterior claro. y está muy mejor, perdón por el muy mejor, Sí, sí, mucho mejor protegido sí, adentro de una cárcel que en el exterior. Tiene custodia perimetral, tiene claro. custodia policial y sigue operando en la interna como veíamos en los años 30 las películas yanquis referidas al delito organizado De la norteamericano. Cosa Nostra, claro, de la En mafia. definitiva, Ahora, le doctor, termino, le termino en 30 segundos. se habla de Déjeme, los módulos chicos, módulos pequeños, varios y muy seguros. Eso también es una cosa clave. Por ejemplo, módulos específicos para narcos, módulos carcelarios pequeños, modernos, seguros. sí, pero permítame, para ir, veo que se nos va el tiempo. Sí, La filosofía de combate al delito es la que no funciona. claro. Estamos combatiendo el delito como si fueran, como usted dijo recién, niñas de 15 con derechos de todo tipo y color, con un sistema político que bombardea y apoya ese tipo de excesos y no toma las riendas de decir yo quiero controlar. La palabra central es control. El Sí, delito va a seguir creciendo sí, en sí, la sí, medida que no haya control y sí. no nos quejemos del crecimiento de los homicidios, que son muchas veces ordenados desde el interior de las cárceles porque los centros operativos siguen funcionando. Y bueno, mientras sigamos así, la oscuridad va a seguir presente. Va a seguir presente y cerramos con esto. El Foro de San Pablo dice en su cumbre del año 21, para desestabilizar gobierno de pospandemia, en uno de los puntos, fomentar la droga como un elemento positivo para la revolución. Así que fíjese. Y Después le fomentar paso el ese delito. documento. Claro, Y fomentar el delito. El delito ayuda a la revolución. claro. Después, las revoluciones Está narcofinanciada. marxistas. Está Sí, sí, narcofinanciada. sí, sí. Después tomarán las medidas cuando llegan al gobierno como dictadura. Bueno, sin Sí. llegar a crear una dictadura, nosotros podríamos madurar. Falta maduración, pero Sí. del pueblo uruguayo, porque le cuentan de que plantar tomates es sinónimo de rehabilitación y la gente Sí. lamentablemente queda encantada y compra los versos como si fueran reales. Doctor, nos tenemos que ir, si no, me van a pegar acá. Saludos y nos vemos la semana que viene. Muchas Nos vemos la gracias. semana que El viene. Es doctor decir, Subí hablando con nosotros. dentro de un ratito, dentro de un Exacto, ratito. dentro de un ratito. Gracias, nos vemos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.